Bueno, en la onda FM es una tipo de onda. Voy a compartir solamente esta pantalla porque ustedes vean nada más para luego hacer. Quiero compartir algo antes. Ya. ¿Se ve, no? ¿Se ve o no? ¿Se ve esta onda, amigos? ¿Alumnos? ¿Se ve la gráfica o no? Ah, ya, Sí, bueno. profe. Bueno, habían dos tipos, en este tipo de frecuencia modulada, quiero esta parte entienda, lo vamos a explicar detalle por detalle. Recordemos que habían dos tipos de ondas que se unían, ¿no? Una onda, esta carrier es la onda portadora, que es la onda que va a envolver la señal de comunicación, la señal que yo quiero transmitir, que es la tipa, que es la onda de este color rojo, ¿no? Esta es la onda de señal, que es la onda de información que yo quiero transmitir por mi transmisor, en este caso por una radio, ¿no? Imagínense RPP, ¿no? Tienen que transmitir ondas de radio de este tipo. Estamos hablando, ojo, de ondas de radio tradicional, ¿no? Una radio mediante la cual yo tengo una radio, enciendo, reproduzco mi dial y voy sintonizando la frecuencia que está llegando con la frecuencia de recepción de mi radio. O en todo caso, un celular con mi antena, que es mi audífono, para yo poder recepcionar la señal de que vienen por el espacio, ¿no? Onda electromagnética. Entonces tenemos aquí la señal de audio que está llegando, que se quiere transmitir. Esta es la onda que está en la estación moduladora. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es la salida? Una onda FM, que es este tipo, ¿no? Una onda donde la amplitud es constante, pero va a variar la frecuencia, ¿no? ¿Qué frecuencia? El número de repeticiones, ¿no? Una frecuencia corta, frecuencia larga, perdón, no, frecuencia corta, frecuencia más larga, o sea, quiere decir que el espacio es más pequeño, no, poca frecuencia, aumenta la frecuencia, disminuye la frecuencia y aumenta, está en ese intervalo, aumento o disminución de frecuencia, entonces este tipo de onda que va por el espacio. ¿Qué ventajas tiene? Muchas, ¿no? Mejor calidad de sonido, poca interferencia, etcétera. ¿Está bien? Bueno, yo les comentaba lo que les decía en un principio. Hace algún tiempo, yo hice en el colegio, hicimos un proyecto, ¿no? Que se llama el transmisor FM. Transmisor FM, ¿qué significa? De que yo tengo un circuito y puedo yo hacer mi propia estación de radio con un circuito, ¿no? ¿Qué es eso? Yo tengo acá un pequeño, vamos a ver un video acerca de esto. Yo tengo un circuito pequeño mediante el cual yo voy a emitir una frecuencia, emito una frecuencia y lo que yo hablo por mi transmisor, lo puedo escuchar en cualquier radio. Claro, porque al final, ¿qué hace mi radio? Mi radio simplemente sintoniza esa señal de transmisión y yo puedo escuchar, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué haría acá? O sea, yo hacía un transmisor, o sea, yo hacía una estación de radio para mí sola. Yo hacía una estación de radio para mí sola. Entonces, creo que vean este circuito, ¿ya? Quiero que vean este circuito. Le repito, ¿qué es un transmisor? Yo tengo un dispositivo en mi mano, un dispositivo en mi mano y yo puedo hablar por ese transmisor, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que la gente me escuche? Tengo una radio a cierta distancia, sintoniza, recepciona la onda que estoy emitiendo con mi transmisor y el otro, el que sintoniza la radio, va a captar la señal que estoy enviando. O sea, lo que yo hablo, puedo escuchar por la radio. No sé si me entienden. Le repito. ¿Cuál es la función de una radio? ¿No? Tengo una estación de radio, una RPP, ¿no? La persona que habla por el micrófono, el transmisor envía la señal al espacio
mi radio recepciona la señal, la frecuencia en la onda y puede escuchar lo que yo estoy hablando. Entonces, basándonos en ese principio de transmisión FM, yo hago un proyecto, un circuito de esta forma, mediante el cual yo tengo mi propio transmisor hecho, yo puedo hablar por mi transmisor y cómo hago que alguien escuche que estoy hablando, por ejemplo, acá a dos, tres, a dos casas, porque tiene un radio, ¿no? Dependiendo de los componentes. Por ejemplo, a dos casas lo que yo estoy hablando. Simplemente, yo emito mi señal, sale por el espacio y la persona recepciona con su radio la frecuencia que estoy escuchando y puede escuchar lo que yo estoy hablando. No. Entonces, ¿por qué se llama transmisor SPI FM? ¿Por qué se le llama transmisor SPI FM? ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué? Supongamos que tengo a alguien, algún vecino o una persona que quiere escuchar lo que está hablando. Entonces, ¿cómo escucharía lo que está hablando? Fácil, pues. Pongo el transmisor en su casa, en su cuarto, esa persona, ¿no? Previamente ya he sintonizado mi radio, por ejemplo, a dos casas de mi casa, donde vive él. Entonces, todo lo que él hable, por mi radio voy a escuchar lo que él está hablando. Entonces, por eso se llama transmisor SPFM, no sé si me dejo entender. Tengo un transmisor en esta persona que él no sabe qué es, ¿no? Simplemente va a hablar, ¿no? Que presenta aquí un micrófono que él va a escuchar, que él va a hablar. Yo tengo en mi casa y he sintonizado ya previamente lo que la onda de radio que él va a emitir con mi radio que estoy escuchando. Entonces, lo que él habla, yo puedo estar escuchando por mi radio, voy escuchando por mi radio. A ver, vamos a hacer este video a ver de qué se trata esto, para que me puedan entender, ¿ya? Pero bueno, eso como siempre, ¿no? Un solo transistor, magia no podemos hacer. Pero con un transistor vamos a hacer la portadora, vamos a modular y vamos a también amplificar un poquito la señal de micrófono. Lo cual, esto se podría haber mejorado, por ejemplo, con tres transistores, por lo que ya sabemos todos. Pero me faltaba el DFM. En este caso es un circuito. Sí se ve, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué tengo? Este es mi transmisor SPI FM. Yo voy a hablar por acá. Acá tengo mi radio, perdón, mi antena, que emite mi señal. Y por acá hay una radio que va por escuchar lo que yo estoy hablando. ¿Ya? Acá llega una inductancia, lleva los componentes, etcétera. Transmisor de FM muy básico de un solo transistor, lo cual obviamente no podemos exigirle lo que se le exige en un circuito más elaborado, como siempre, ¿no? Un solo transistor, magia no podemos hacer. Pero con un transistor vamos a hacer la portadora, vamos a modular y vamos a también amplificar un poquito la señal de micrófono, lo cual esto se podría haber mejorado, por ejemplo, con tres transistores, uno para preamplificar el micrófono, otro para generar la modulación y la portadora y otro de amplificación de salida. Pero con esto que está acá funciona y tiene más distancia que el de AM por un tema muy sencillo que la AM estamos trabajando en menos de 1 MHz y necesitamos una antena enormemente larga para que sea eficiente el sistema de RF y no tenemos una antena lo suficientemente larga para que sea eficiente el RF en AM. Entonces, en este circuito, aunque tenga 100 veces menos potencia que el otro, al tratarse de una frecuencia mucho mayor, yo puedo hacer una antena que sea múltiplo de la longitud de onda y no estar usando un cable muy largo ni nada, y bueno, con eso voy a obtener un poco más de rendimiento. Solo por eso, no por otra cosa. Porque el otro tiene mucha más potencia y si se pusiese una antena bien del tamaño que va, bien calculada, con una línea de transmisión bien hecha, la potencia sería mucho mayor, el alcance sería mucho mayor. Pero bueno, para este uso está bastante bien. Así que lo que yo hice fue un circuito con un solo transistor para que sea básico, no tiene mucho. Yo en el video anterior les dije que la placa tipo Manhattan era mejor que esta incluso porque tenemos un plano de tierra y arriba le ponemos el nodo de conexión con pedacitos de plaqueta. Entonces es todo GND con un nodo de conexión. Acá tenemos, como se puede ver, muchos agujeritos que están todos con los pads de cobre, o en este caso están, no sé, tienen un baño de níquel o de estaño, no sé qué carajo tiene esto. Pero bueno, es una placa que vino de China. A mí no me gusta mucho, la verdad, porque hacer true hole, es decir, al conectar el agujero de arriba con el de abajo, cuando uno le pone una patita de un componente muy finita y lo llena de estaño, el estaño tal vez gotea hacia el otro lado y no me gusta. Me gusta más la plaqueta típica marrón con el cobre de un solo lado, que no sea true hole. Pero bueno, eso depende de cada uno. El tema que yo le decía es que acá, al tener tantos true hole juntos, son como pequeños capacitores por la aislación que tiene entre un true hole y otro.
Y esos pequeños capacitores joden. Pero en este caso son 100 MHz, no es una frecuencia muy alta, lo cual tampoco es tan crítico, tampoco estamos manejando potencia, así que bueno, eso para tenerlo en cuenta. Este video está auspiciado por la empresa LCSC, componentes a muy bajo costo y envíos a todo el mundo. Bueno, el circuito que estamos utilizando lo voy a ir dibujando acá. Tenemos primero a la izquierda, obviamente, lo que es el micrófono con su resistencia de polarización, un capacitor de desacople y después inmediatamente tenemos un transistor con una resistencia de emisor, con el circuito tanque de colector. Tenemos una resistencia de polarización de base con un capacitor de filtrado. Todo esto funciona con 5 volt. Como siempre trato de hacer 5 volt para que sea fácil. Y acá tenemos un capacitor de realimentación. De este punto sale la antena. Yo acá le puse, perdón, esto lo voy a sacar. Yo acá le puse un capacitor para la antena, desacople de antena. Por un tema de que si ustedes la tocan con el dedo va a joder un poco menos. Y lo que yo hice acá es lo siguiente. Bueno, yo le voy a poner 10K para la resistencia del electret, 100 nano de desacople, 10 nano de filtro de la base, 10K de resistencia de base, 220 ohms en la de emisor, acá 2,2 pico de realimentación, 5 picofaradios en el tanque, 5 vueltas en la bobina y le puse 220 pico al capacitor de la antena, pero ese puede ser variable, no hace falta que sea 220 pico. El transistor es un 2N 3904, que puede ser un BC548, un BC547, un 2N2222, el que ustedes quieran. Bueno, la bobina son 5 espiras, si la vemos así, son 5 espiras que tienen 6 milímetros por 6 milímetros, le hice así como para que sea fácil, y 5 espiras, lo cual esto si ustedes sacan la fórmula les va a dar unos 100 nanohenry, si mal no recuerdo, o 100 o 200, no me acuerdo, ahora no me importa mucho, después lo vamos a ver más adelante tal vez, pero eso es lo que nos da. Bueno, lo que podemos hacer primero es calcular la polarización de este circuito. Para calcular la polarización de este circuito, obviamente en continua vamos a dejar la bobina como un cable y los capacitores como circuito abierto. Así que lo que nos va a quedar acá en continua es algo como esto. Un circuito de colector común, ¿no? Esto es lo que nos va a quedar. Donde tenemos 10K y tenemos 220 ohms. Eso es lo que nos queda. Ahora, si yo acá, según datasheet de los 3904, para una corriente de colector de 10 mA nos va a dar más o menos una ganancia de 100 veces. Esto es datasheet, o sea, esto es muy variante. Según también varía si pongo un transistor o pongo otro, aunque sean iguales me va a variar también. Así que eso es para tener en cuenta. Pero yo voy a tomar 100 para tener una idea, es una polarización, es muy sencillo. Así que lo primero que voy a hacer es calcular la corriente que pasa por acá, por el emisor, y eso es muy fácil, la verdad. Esto es lo que viene a ser, obviamente, las tensiones, BCC menos BBE, que son las que entran en juego, sobre lo que va a ser la resistencia de emisor, perdón, la resistencia de base, sí, la resistencia de emisor también, sobre la ganancia. Vamos a la parte, lo que nos interesa es la parte electrónica, que es, vamos a complicar. Yo creo en la aplicación, cómo funciona esto, ¿ya? Tras a la espera. Vilches, vayan allá acá, ¿no? Es un circuito de un transistor. Así que lo que yo les quiero mostrar ahora es cómo funciona. Bueno, lo que tenemos acá es el circuito, ya lo vimos antes. Lo que voy a hacer es alimentarlo con 5 volt. Y lo que voy a hacer es medir la frecuencia. ¿Cómo mido la frecuencia de esto? Muy fácil. Agarro el osciloscopio, le pongo una bobina en la punta, como pueden ver. Una bobina, no me importan las vueltas, no me importa el diámetro, no me importa nada. Que sea similar de forma a la que tengo acá. Es similar, es parecida. No importa. A más espiras voy a tener mayor inducción, etc. Yo lo pongo acá, es una punta de osciloscopio normal, entra el osciloscopio así como viene. Lo que voy a hacer es prender la fuente.
Un ratito. Bueno, los anuncios aquí. Vamos a ver, ya seguimos, ¿ya? Vamos a ir al osciloscopio. Vamos a... Puedo asegurar que el mundial analógico. De la manera. La inestabilidad que tiene cuando metemos los acoplamiento similar de forma a la que tengo acá. Es similar, es parecida. No importa. A más espiras. Esto de acá no es otra cosa que una inductancia. ¿Qué es una inductancia? Es un cable enrollado. Este es un cable, por ejemplo, que usan para los motores, ¿no? Para dar las vueltas para los motores, que tienen los transformadores. Entonces, esta bobina que se coloca sirve para poder hacer el tema de resonancia, para emitir la frecuencia de mi transmisor. Entonces, en un osciloscopio es un elemento mediante el cual yo puedo ver la gráfica que se genera al usar esta bobina. Entonces, vamos a ver acá. Esta parte es interesante, comprender cómo yo puedo medir esas magnitudes, cómo yo puedo medir la onda que se forma en un circuito. Esto es muy importante. Lo que algún momento ven el tema de electrónica, van a estudiar, van a siempre a trabajar con dos cosas, ¿no? O con muchas cosas. En un principio, como está acá, una fuente de alimentación, que hemos hablado que es, un osciloscopio, para ver las ondas que se generan. Voy a tener mayor inducción, etcétera. Yo lo pongo acá, es una punta de osciloscopio normal, entra el osciloscopio así como viene. Lo que voy a hacer es prender la fuente. Vamos a ir al osciloscopio. Vamos a prender la fuente. Prendemos la fuente. Y lo que yo hago ahora, no sé si se llega a ver, ahí está, es acercar esto. Y voilà, ahí tenemos acoplamiento inductivo de las bobinas. Y no sé si lo van a llegar a ver, pero dice que está entre 96 y 98 MHz con todo. Vamos a medir la frecuencia. ¿Cómo mido la frecuencia? A más espiras voy a tener mayor inducción, etcétera. Yo lo pongo acá, es una punta de osciloscopio normal, entra el osciloscopio así como viene. Lo que voy a hacer es prender la fuente. Vamos a ir al osciloscopio. Vamos a prender la fuente. Prendemos la fuente. Y lo que yo hago ahora, no sé si se llega a ver, ahí está, es acercar esto. Y voilà, ahí tenemos acoplamiento inductivo de las bobinas. Y no sé si lo van a llegar a ver, pero dice que está entre 96 y 98 MHz con todos mis dedos tocando abajo de esto que no debería existir, ¿no? Obviamente, porque si no la estoy cagando. Si lo hago de vuelta me dice que está en 100 MHz. Ya se dan cuenta la inestabilidad que tiene cuando metemos los dedos. Pero al no tener un amplificador ni nada, yo no puedo asegurar que el circuito esté más sólido. Bueno, eso es lo que quería que sepa. ¿Cómo pueden medir esto con un osciloscopio? Básicamente esa es la manera. Ahora, la forma de ver esto, yo dije que está más o menos en 100 MHz. La forma de ver esto es, o agarran una radio digital, o agarran la radio del celular, que también es digital, o agarran una radio analógica, como esta, con un dial analógico. A mí me gusta más la radio analógica porque primero no vamos a estar 5 horas haciendo así con el dedo, subiendo de botón y demás, lo mismo que en el celular. Y segundo que yo con una radio analógica puedo pararme en el medio, porque es banda corrida esto. O sea, yo tengo una banda corrida, me muevo por todo el dial tranquilamente. Con una radio digital tal vez se maneja por canales, no por banda corrida. Entonces yo tal vez no me puedo parar en 100.22 MHz. Me tengo que parar en 100.5 o en 100.2. No sé si se entiende. Perdón, 100.3, en 100.1. No me puedo parar en 100.224. Y en esta sí, obviamente con un ajuste grueso que tiene esto, mucha magia tampoco puedo hacer. Pero es algo que está bueno que sepan. Al tener un micrófono, lo que puede llegar a pasar también... Voy a abrir un poco el zoom. Al tener un micrófono, lo que puede llegar a pasar también es que tengamos acople de audio, como siempre, micrófono parlante, un acople, un ruido agudo de audio. Y eso está bueno porque nos va a indicar cuando tengamos la sintonía. Así que la vamos a prender. Ahí está. ¿Por qué sé que ahí está? Porque no escucho más nada. Hay silencio.
Ahí tengo acople, aparte. Pero aparte yo me la llevo más lejos, mucho más lejos que la otra radio. Bueno, si meto la mano obviamente... ¿Qué pasaba recién? Perdón. ¿Qué pasaba recién? Yo lo tocaba con la mano para mostrar en el osciloscopio y se corría de frecuencia. Obviamente eso va a seguir pasando. Lo cual tratemos de tocar lo menos posible todo. Bueno, ahí está. Lo que hice recién fue agarrar y poner la radio de vuelta porque obviamente estoy tocando esto con la mano y me está generando diferencias de frecuencia, que es lo que no quiero. Pero ahí se está escuchando, puse el micrófono al lado de la radio, se está escuchando bastante bien. Tengamos en cuenta que esto no está preamplificado con un transistor extra, no está amplificado el RF con otro transistor y estamos haciendo todo con uno solo. Bueno, espero que te haya gustado el video, espero que te sirva para algo, que es lo que no quiero. Pero ahí se está escuchando, puse el micrófono. Bueno, en este caso, este circuito es un poco simple, ¿no? Solamente él nada más habla por el micrófono y se escucha por la radio, porque no tiene no tiene mucha frecuencia de de amplificación. Transmisión. Trans- Acá no me hace, no me hace un ejemplo tan grande. A ver, un ratito. Yo tenía por acá, tenía uno más interesante. Espera un momento, voy a buscar acá, tenía otro. Para que ustedes puedan ver cómo es que funciona realmente esto. Solamente la parte demostrativa, nada más. No quiero que ustedes vean esta parte en ruido, ¿eh? Un momento, alumnos. Quiero buscar un circuito que esté bien explicado. Que ustedes vean cómo es que funciona esto.
Ahora, a ver, acá tengo uno, a ver, el 11. Acá tengo uno mediante el cual, si ustedes quiero que vean cómo funciona esto. Eh, ¿Por qué? Porque para que puedan ver cómo yo puedo hacer una estación de radio pequeña en mi casa, ¿no? Tenía uno bueno acá, pero creo que puse otro enlace, se me perdió. Pero vamos a ver este video, ¿ya? La parte más importante, a ver. Ahora esa parte que está acá, ¿ya? Ya, miren. Acá tengo mi circuito, transmisor, y acá tengo una radio. Acá tiene un capacidor variable, donde que este capacidor va a poder variar su frecuencia de emisión de este circuito, ¿ya? Con esto, capacitor variable que en una perilla, con un desarmador va a girar y va a variar la frecuencia de emisión de mi transmisor. Acá esta persona va a poner acá una radio pequeña, o sea, una radio pequeña, ¿no? Lo ideal sería que para mí sería que hayan dos personas, uno que hable por el micrófono y con la radio se mueva a otro lugar, para de cualquier otro lugar de esa casa puede escuchar lo que él está hablando, ¿no? Eso es lo que podría ser entre dos personas, repito. Con este acá, este capacitor variable, yo puedo variar la frecuencia de emisión de mi circuito. Y con el micrófono que está acá va a poder captar lo que esta persona está hablando. Y con mi radio sintonizado a la frecuencia del transmisor, en cualquier parte de mi casa puedo escuchar lo que él está hablando. Pero ¿qué está haciendo acá? Él va a poner acá una radio pequeña para que lo que este transmisor escuche, esta radio pueda recepcionar en cualquier parte de mi casa. No sé si me entienden, no sé si me dejo entender. ¿Entienden lo que les estoy explicando, alumnos? Repito, va a poner acá, tiene un micrófono, va a poner acá una radio pequeña. Y esta radio va a transmitir las ondas por este espacio. Y esta persona, él mismo se va a mover por toda su casa y todo lo que está transmitiendo esta estación, ese transmisor, va a poder escuchar, ¿ya? Y veamos. Voy a prender la radio. Entonces en esta etapa, haciendo variar un condensador variable, voy a buscar la frecuencia. Se escuchará un chillido.
se están acoplando, ¿no? La frecuencia de recepción con la frecuencia de emisión. Está haciendo la sincronización. Está haciendo. Hay ese pitido ahí. Y el capacitor verdadero lo pongo en el valor mínimo. Entonces voy a prender mi... Saca tus Este es mi MP3. ¿De abajo? Ya. Entonces, ¿él qué va a hacer, no? Va a poner acá un reproductor de MP3. Acá tiene un reproductor de MP3 y va a poner una música. Y el transmisor va a reaccionar la música y va a emitir por el espacio y esta radio va a recepcionar lo que está transmitiendo, ¿no? Es como si fuera con una estación de radio, ¿no? Acá está el DJ, quiere poner música para que toda la radio escuchen, porque toda la gente escuche. Entonces, ¿qué pasa? Sale la música, el DJ que pone la música acá, y esta radio va a comenzar a moverse y va a escuchar lo que está transmitiendo el DJ, supongamos así, ¿no? ¿Ya? El máximo volumen. Ahí está mi MP3. Lo voy a poner acá abajo donde está el micrófono, lo que esté Este es el cerca. micrófono, el transmisor, y va a comenzar a escuchar, ¿no?, lo que está emitiendo el MP3. Vamos a ver. Bueno, luego de sintonizar mi transmisor, me he demorado un poco. Vamos a conectar energía. Está alimentando su transmisor, ¿no?, con una batería acá. Acá está mi radio, que la voy a tratar de transmitir con mi transmisor. Y aquí está mi radio, pero que está cerca del transmisor va a producir un ruido molesto. Y me voy a alejar, me voy a bajar al primer piso y vamos a ver cómo se escucha. ¿Okay? El ruido se escucha, ruido molesto, luego va desapareciendo poco a poco. Alejado como unos 20 metros en el primer piso, todavía lo puedo escuchar. No sé si ustedes lo podrán escuchar tal como yo, pero escucha bastante claro.
No, lo que pasa es que el tema mucho de interferencia, ¿no? Lo que pasa es que como el circuito está en circuito abierto siempre hay sonido de todos lados. El sonido que viene de todos lados siempre causa interferencia. Pero acá estamos viendo que lo que está emitiendo el MP3, él está en el primer piso y escucha, ¿no? En buena forma. Entonces, este es un poco más complejo, y se dan cuenta que tienen dos variadores de frecuencia, un potenciómetro y un capacitor variable. ¿Ya? Entonces, el primer piso está escuchando lo que está en el tercer piso. Bueno, voy a regresar al segundo piso donde está el transmisor. Comienzo a escuchar ese ruido molesto ya que estoy bastante cerca de la fuente del transmisor. Bueno, entonces hay más acople porque está Listo. cerca, ¿no? Voy a volver a bajar. Bueno, a ver. ¿Se entendió el proyecto de qué se trataba? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta, alumnos? Alumnos creo que se ha roto el tímpano, alumnos creo, lo que están con esto de acá. A ver, ¿para qué me sirve esto? No, como le decía, ¿no? Por eso el proyecto se llamaba transmisores PFM. Transmisores PFM, ¿no? Eh, yo tengo ese transmisor como en un tercer piso, como veía aquí el video, ¿no? Sintonizaba lo que estaba hablando por medio por el micrófono, y el primer piso puede escuchar lo que él está hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque mi transmisor está recepcionando lo que alguien está hablando, en este caso un MP3, y el primer piso puede escuchar lo que hace eso. Yo me acuerdo que eso hicimos en el colegio, hicimos hace 2 años, con los que están en cuarto ahora, ¿no? En cuarto ahora hicimos. Lo que pasa es que ese proyecto es un poco complicado, ¿por qué? Porque hay unos componentes que son un poco caros. Ese capacitor variable cuesta como $15, creo, ese capacitor variable, que es lo más caro. Tengo otro detalle, de que la inductancia que se forma ya sea una inductancia de muy buena calidad, o sea, muy bien enrollado, muy bien pelado. Entonces, es un poco complicado, pero se puede hacer. Yo todavía tengo todavía acá un circuito hecho, ¿no? Entonces, al uno no le salió, al uno sí, pero lo que importa es que sí funciona. Se puede hacer, ¿no? Se puede hacer, bueno, con usted lamentablemente no vamos a poder ver eso el próximo año ya, pero de todas maneras voy a intentar hacer nuevamente uno, los próximos alumnos del próximo año, si es que de repente hay una expoferia, algo, ¿cómo se llama? Día del logro, ¿no? Día del logro, perdón. Día del logro para poder presentar ese proyecto en el colegio, ¿no? De repente hablar en el primer piso de repente, y en el tercer piso del colegio alguien lo puede escuchar con una radio. Un transmisor es PFM. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, alumnos, hasta acá? ¿Se entendió el proyecto que hemos visto? ¿Se entendió? ¿Sí, no? ¿Se entendió? Entonces, eso más o menos es una idea lo que hace un transmisor a gran escala, ¿no? Una transmisión en una estación de radio, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Las ondas que emiten van por el espacio y llegan a mi casa. La segunda pregunta, alumnos, a ver. Yo tengo mi radio RPP, ¿no? Se mueve de acá hasta Iquitos, no sé cuántos kilómetros habrá. La pregunta es, ¿cómo hago para que mi onda llegue hasta allá?
¿Cómo es el proceso mediante el cual mi onda llega hasta tan lejos, no? Si la onda en el espacio se pierde por diversos fenómenos. O cómo una estación de televisión llega tan lejos. ¿Mm? A ver, para eso se hace uso de las antenas repetidoras, ¿no? Llega la señal de una radio y repite otras señales. En algunos casos llega a los satélites, del satélite rebota a otros espacios. Entonces, por eso hay televisión satelital, ¿no? Para que esa estación llegue hasta el satélite rebota a mi otra región, ¿ya? Entonces, no vamos a sacar el ahí, la próxima clase vamos a ver más con detalle este tema, ¿ya? Nos quedó el día corto. Alumnos, nuevamente, repito, hagan sus asignaciones. No me ha entregado Bustamante, no me ha entregado. Tampoco Calderón, no me ha entregado su proyecto, su asignación. Le falta López Martel. Peralta Martel, no esperen, como pasó este bimestre, que última hora entregan y están desaprobados, ¿ah? De los que no me han entregado, Bustamante. Señor, usted siempre espera última hora. Calderón. No he venido Calderón haya faltado. Bustamante, no espera última hora. López, también. Peralta, también. Porroa tampoco me ha entregado su asignación. Porroa, ¿qué pasó? ¿Ya? No esperen que pasen más semanas. ¿Alumnos? Jara, no, Jara se me entregó. Muy bien. Bueno, nos quedamos y en la próxima clase vamos a hacer el desarrollo del tema, ¿ya? De toda transmisión FM. Lo importante es que hayamos visto el video para entender cómo es un transmisor. Sí, porque la teoría se entiende muy bien, pero con un ejemplo práctico es mucho más sencillo de poder comprender los fenómenos de la electrónica. Muy bien. Joven, nos vemos. Cuídense. Adiós. No vamos a hacer teoría, no, pero sin embargo presentan lo que le falta, ¿ya? Asignación. Cuídense, adiós.